Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Enrique Humberto Silva Estrada y el día de hoy les voy a presentar mi examen argumentativo oral. Yo soy integrante del equipo número 4 y en este caso yo les voy a explicar la fase 4, que es gráficas de flujo y corriente aplicando la ley de Faraday. Bueno, primero vamos a hablarles del prototipo final. En este caso, aquí yo tengo el prototipo final. Como pueden ver, es un motor. Es un motor horizontal en el cual pues está colocado en una base de madera. Y pues en este caso tiene pilas, cuatro pilas de 1.5 volts cada uno, las cuales estas pilas son las que alimentarían el motor. Aquí tenemos el imán de neodimio, que en este caso es el que haría la diferencia en el campo. Cuando nosotros alimentamos la bobina, este generaría un campo y con la diferencia del campo del imán, los imanes de neodimio, eso es lo que haría que se moviera y pues que la hélice pueda generar viento. Esto es básicamente un principio físico. Entonces, cuando yo le prendo, ya está generando un campo y como pueden ver, se empieza a mover. Si le damos un poquito de ayuda, se empieza a girar y pues así es como funcionaría nuestro motor en este caso. Si yo le apago el switch, dejaría de haber corriente y eso es lo que haría que ya no hubiera, ya no giraría el motor. Y bueno, esto lo podemos explicar de una manera sencilla. El funcionamiento del motor se puede explicar con principios base de electromagnetismo. Cuando una corriente pasa por un conductor se genera un campo magnético y el imán de abajo, como expliqué, esto es lo que haría que la diferencia hiciera que girara. En este caso, la bobina es de cobre, ya que el cobre conduce electricidad y por eso puede generarse esto. Y bueno, como ya pudimos ver la demostración gráfica del motor, ahora vamos a pasar un poquito a los cálculos para entender un poquito más cómo funcionaría esto. Bueno, en las fases previas nosotros ya calculamos la fuerza magnética y la resistencia. Esto fue con datos que sacamos nosotros de las ecuaciones y también de lo que serían los datos cuando repasamos por el multímetro y algunos datos como el número de giros que tiene la bobina, la distancia que tiene, el voltaje, que en este caso son 6 volts, 1.5 por 4, 6, el número de vueltas es 20, cosas así ya las teníamos. Entonces, en este caso, la fuerza magnética nos dio 16.6 micro T y la resistencia nos dio 0.486 ohms. Y en este caso, lo primero que vamos a explicar es el flujo magnético. Bueno, la fórmula del flujo magnético es la B, que en este caso es la fuerza magnética por el área, por el coseno del ángulo. En este caso, pues nos dimos a la tarea de usar otra fórmula para el coseno del ángulo, ya que como no teníamos el ángulo en sí, pero sí podíamos calcularla de otra forma. En este caso era usando la aceleración la aceleración, que en este caso se calculaba por revoluciones por minuto. En este caso, lo que hicimos fue contar cuántas revoluciones da en un minuto o en un cierto tiempo determinado. En este caso, notamos que daba 30 revoluciones en 13 segundos. Entonces, debido a eso, nosotros lo pasamos a radianes por segundo y eso nos daba un valor. Ese valor nosotros los pusimos en unas gráficas de MATLAB y ya con la fórmula que previamente expliqué, que es B por A, B siendo la fuerza magnética, A sería el área por el coseno de radianes entre segundo, que fue lo que calculamos ahorita, nos daría una gráfica. Esa sería una gráfica de flujo contra tiempo. Y en este caso, puedo enseñarle las gráficas. Básicamente dio así la gráfica. ¿Y qué explicaría esta gráfica? Bueno, esta gráfica nos muestra una gráfica cosenoidal, que básicamente así es como funcionarían las gráficas. Y pues obviamente nuestra gráfica tiene fallas, a lo mejor tiene algunos detalles se empalman algunos datos y por eso se ven picos. Sin embargo, esta gráfica nos puede explicar cómo sería el funcionamiento del flujo de nuestro motor contra el tiempo. Y ahora luego hablaríamos de la corriente inducida contra el tiempo, que en este caso utilizamos otra fórmula dada en la clase, que en este caso es la de fuerza electromotriz, que en este caso es el número de espiras, perdón, es el diferencial de flujo entre el diferencial de tiempo. El diferencial de flujo ya lo calculamos, que fue la fórmula pasada. En este caso
ya sustituyendo ese valor que nos dio pasado en esta fórmula, pues ya básicamente la podríamos traducir. En este caso teníamos más datos que nos puede ayudar, que en este caso era el número de espiras, el número de vueltas que tiene nuestra bobina, que en este caso es 20, y el área que también la teníamos que previamente la calculamos. Entonces ya básicamente empezamos a sustituir los datos, que en este caso, pues el número de vueltas era 20, la resistencia era 0.486, la V era 16.6, y en este caso le dimos un intervalo de 0 a 1 a 4 en intervalos de 0.1. Esto para que se viera bien la gráfica. Y el área, y pues ya con eso empezamos a calcular la corriente inducida, que en este caso fue calcular la FEM entre la resistencia que nos dio. Aquí, como podemos ver, nos dio otra gráfica. En este caso es una gráfica senoidal, como podemos ver, la gráfica senoidal. Y igual que la gráfica pasada, esto nos explica más o menos cómo funcionaría lo que sería la corriente contra el tiempo, el flujo contra la corriente inducida que nos da el motor. Y pues básicamente sería todo. ¿Hay algunas propuestas de mejora? Por supuesto que sí. En este caso ya hablamos un poquito de cómo son las propuestas de mejora de las gráficas. A lo mejor hacerlas más específicas, integrar un poquito más para que no se vea tan los picos. Y propuestas de mejora del motor, pues básicamente es pues un mayor embobinado. Si hay un mayor embobinado, un mayor número de vueltas de espiras, más bien, obviamente la potencia va a ser mayor, va a haber más, se movería más. En este caso, el cobre también utilizamos un calibre que posiblemente no nos diera tanto. En este caso utilizamos un alambre de cobre de calibre 23. Y pues obviamente a lo mejor si usáramos un calibre más grueso, más delgado, habría que ver qué influiría en el motor. Y utilizar imanes más grandes. En este caso, entre más grande es el imán, más potente sería, y eso es lo que haría que más vueltas diera. De hecho, en este caso, un imán considerablemente mediano. Entonces, si fuera un poco más chico, obviamente se vería afectado cómo giraría, cómo daría vueltas nuestro motor. Y pues nada más para concluir sería un mayor tamaño del todo el mecanismo en general es lo que haría que el motor fuera más grande. Nosotros le hicimos un motor a escala como lo sería un juguete, y aplicándolo algo más grande como un carro o incluso las bobinas que están en las plantas generadoras, pues obviamente son más grandes y tienen más capacidad y generan más potencia, lo cual es lo que alimenta en una casa o en este caso hacen mover un carro. Lo hicimos a escala y pues obviamente podemos concluir que el motor funciona y las gráficas también son gráficas acorde a lo que sería el funcionamiento del motor, y pues sería todo básicamente de lo que sería la fase 4. Muchas gracias por su atención.